Me olvido siempre esto. Listo. A ver si se pone. Bien. Todo lo que es cirugía Hola, una consulta. Hola. Las grabaciones, ¿a dónde? No te escucho. Las grabaciones las tengo que subir. Las voy a subir a la plataforma. Apenas yo pueda tener tiempo, porque tengo que editar todas las de primero y las de ustedes de segundo. Las van a tener antes del parcial, eso seguro. De estas clases que hemos tenido ahora, las clases del primer cuatrimestre no están todas grabadas. Que sí, las que yo tenga las voy a poder subir, el resto no. Pero de estas últimas dos clases tengo la grabación y la de ahora también. Apenas las pueda editar, se las voy a subir toda la plataforma. En el grupo, me olvidé decirles, si no sé si lo habían visto, que ya está la fecha del segundo parcial. ¿Sí? Entra esta unidad y la que sigue, que sería la 11. No, profe, no he visto la fecha en el grupo de WhatsApp de nosotros. En el grupo de Está WhatsApp, en la descripción. en la descripción están las fechas. Ah, ok. Lo dejé fijo para que no... Después no haya dudas. Gracias, profe. Bien. Las cirugías maxilofaciales, ¿sí? El manejo anestésico de las estructuras maxilofaciales requieren de una evaluación cuidadosa en condiciones sistémicas. No, para, si este no es el primero. Fue la Power. Sí, está bien. Bien. Dijimos, necesitamos, como hablamos de cabeza y cuello, ¿sí? Mucho cuidado, mucha evaluación, porque obviamente estamos trabajando con las mismas estructuras con las que nosotros vamos a trabajar en la parte de la anestesia. ¿Sí? Entonces hay que tener mucha consideración con la parte de lo que es la anatomía, la fisiología de la vía aérea. En este caso, lo que se agrega es que obviamente vamos a tener una complicación extra porque va a haber deformidades dentoesqueléticas, ¿sí? Vamos a tener fisuras del labio palatino, aquilosis de la articulación temporomandibular. Aquilosis es la dificultad o la imposibilidad de la movilización, ¿sí? De la articulación. Trauma facial severo, ¿sí? Cirugías dentoalveolares y tratamiento de tumores o quistes de la cavidad bucal o maxilar. Esto obviamente va a imposibilitar más la intubación, ¿sí? Estos van a ser siempre intubaciones más bien dificultosas. Vamos a tener dificultad en el tema de la ventilación del paciente. Entonces, siempre hay que tener en consideración el tema de una buena evaluación preanestésica, que el anestesiólogo, ¿sí? Lo vea previo, mantengamos un plan anestésico lo óptimo y un plan de emergencia, ¿sí? En este tipo de cirugías no solo hay que tener un plan de anestesia, sino que tener un plan de anestesia de emergencia, porque si se complica, tenemos que saber cómo poder actuar frente a eso, ¿sí? Entonces es como un poco más complicado el tema de la anestesia en este tipo de cirugías. Todas estas cirugías se llaman cirugías ortognáticas, ¿sí? Las cirugías ortognáticas son todas las cirugías que van a combinar la parte ortodóntica, ¿sí? Que hablamos, todo lo que es los dientes, los maxilares, ¿sí? Y todo lo que es la corrección de las deformidades dentoesqueléticas. Esto obviamente está dado para lo que es el reacomodar las estructuras y el esqueleto de la que es la parte del cráneo. La selección del tipo de medicamentos se verá dependiendo del entrenamiento del anestesiólogo y del cirujano, la experiencia clínica del anestesiólogo, ¿sí? Basado en la duración y la complejidad del acto. No todas las cirugías ortognáticas son iguales y no todas la complicación es la misma. O capaz ya no es la primera cirugía
si no es la segunda o la tercera, entonces ya hay una corrección previa, lo que permite que la dificultad disminuya, ¿sí? Lo que es la vía aérea. Entonces, todo eso nos va a dar, en realidad, cómo vamos a iniciar esta anestesia, ¿sí? Que tiene que ser un inicio suave, de rápida acción, porque obviamente no tenemos el tiempo para ventilarlo correctamente o para hacer una intubación de secuencia rápida a veces, ¿sí? Entonces, tenemos que ver esto de que de por sí que sea suave, que genere la menor estimulación posible, ¿sí? Pero que sea rápido porque el paciente nos va a desaturar rápido. Tenemos que tener una buena anamnesia intraoperatoria y con periodos cortos de recuperación y los menores efectos indeseables. Estos efectos indeseables obviamente van a ser lo que son las náuseas y los vómitos y el tema de los edemas y las irritaciones extremas de la vía aérea. Obviamente todas estas cirugías, como el paciente va a estar lo que es la parte de del maxilar y de la mandíbula, va a tener efectos adversos, es decir, que va a tener problemas en la deglución, ¿sí? No va a poder tragar, entonces eso indica de que va a poder, a ver, de por sí la deglución no va a poder comer, pero sí puede tragar la sangre porque es una zona muy vascularizada, que ya lo habíamos hablado cuando vimos cabeza y cuello, la parte de amígdalas. Entonces, lo que va a hacer es esto, el tragar sangre, y no lo va a poder contrarrestar con líquidos ni con nada. Entonces, esto va a producir la irritación y los efectos de las náuseas y los vómitos que dijimos que se predisponía cuando tragaban sangre. La alteración en la dieta, ¿sí? Mantienen unas dietas líquidas por mucho tiempo, por eso a estos pacientes se les deja una sonda nasogástrica fija para poder alimentarlos, ¿sí? Y la hipotensión deliberada durante la cirugía, ¿sí? Y obviamente las náuseas y los vómitos postoperatorios, que hay que disminuirlo lo mejor posible. Hay que disminuir en este caso el tema de los opioides que tienden a la generación de náuseas y vómitos o tienen efectos como efecto secundario los náuseas y los vómitos, entonces es ideal el tema de la reducción de los opioides. Bueno. Profe, y en el caso de reducir los opioides, que se combina un opioide con un AINES, por ejemplo, como para... Exactamente. Doloroso. Exactamente, ya vamos a ver que hay una escala del dolor, ¿sí? En donde podemos combinar, ¿sí? Los AINES con los opioides, entonces esto reduce la dosis de opioides. O podemos utilizar los derivados opioides, como el tramadol, ¿sí? Que en realidad esto lo que hace es, tiene un efecto más potente que los AINES, no llega a ser un opioide propiamente dicho, y tiene a su vez menos efectos adversos que la morfina, ponele, o el fentanilo. Entonces podemos utilizar un derivado, ¿sí? Más la combinación de los AINES. Bien, perfecto. Obviamente son cirugías hiper dolorosas. Imagínense que a ustedes cuando les duele una muela, imagínense que te destruyan toda la cara. Por lo consiguiente es muy doloroso, pero bueno, tenemos que evitar todo el tiempo el tema de las náuseas y los vómitos, porque ya vamos a ver que esos quedan con una fijación, ¿sí? Se pone como la ortodoncia, ¿sí? Quedan como los brackets, y en realidad entre bracket y bracket, tanto de la mandíbula superior como de la inferior, están fijadas por alambres. Entonces el paciente no puede abrir la boca en ningún momento. Entonces no puede vomitar porque no puede abrir la boca. Por eso el tema de, ya vamos a ver, manejar mucho el tema de las hemorragias, las náuseas, ¿sí? Por este mismo. Porque la boca queda fijada. No es que solamente le ponen plaquitas, le ponen los brackets y nada más. Queda fijado el maxilar superior con el inferior y el paciente no puede abrir la boca.
Se requiere, bueno, una adecuada infiltración anestésica por parte del cirujano para, como les decía, disminuir estas dosis de opioides. Vieron que siempre, como hablamos cuando hablamos de cabeza y cuello, los cirujanos hacen estas infiltraciones, que lo que ayuda es no solo a disminuir el dolor, sino a generar una vasoconstricción, que esto también ayuda al tema de las hemorragias. Entonces, bueno, una buena infiltración. En las correcciones de las malformaciones dentofaciales, es de suma importancia evitar esto, como dijimos, náuseas y vómitos postoperatorios, pues son pacientes con riesgo de dehiscencia de herida, ¿sí? Que se vuelva a abrir o que se infecte esa herida, con edemas, con fijaciones interdentales y con potencial vía aérea dificultosa. Bien, ¿vamos bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. La posición quirúrgica, ¿sí? La posición en la mesa de operaciones va con las piernas ligeramente elevadas para ayudar a prevenir la estenosis, ¿sí? O la generación de trombos. Se utilizan los vendajes y las botas compresivas, como vimos, por ejemplo, en las cirugías de laparoscopía, porque son cirugías largas, son cirugías que duran muchas horas, más de 5 o 6 horas. Entonces el paciente en esa misma posición mucho tiempo puede generar trombos. Entonces lo ideal es vendar las piernas, generar una leve inclinación para aumentar el retorno venoso y mejorar la irrigación. La cabeza también va elevada, ¿sí? Que por lo consiguiente el paciente también eso ayuda a que no vaya toda la sangre a la porción cefálica, entonces también disminuye el sangrado. Lo que nosotros estamos utilizando en realidad es el tema de, en este tipo, lo vamos a ver antes que pasemos a lo otro, son las cirugías o las anestesias con hipotensión controlada. ¿Sí? Es una técnica de anestesia para que, en realidad, cuando nosotros lo dormimos al paciente, pretendemos que el paciente esté la mayor parte hipotenso. Al estar hipotenso, no sangra. Entonces, ¿qué pasa? Mejora la visualización quirúrgica, porque al no estar tanto tiempo sangrante, mejora la visualización donde el médico va a operar. Eso disminuye en realidad el tiempo quirúrgico, disminuye se me fue la palabra, disminuye la formación de lesiones extra que pueden haber, ¿sí? por la mala visualización, de lesiones de otras estructuras, y lo que nosotros utilizamos a su vez son antifibrinolíticos, porque eso, como les digo, son cirugías que van a necesitar transfusión, porque son de muy sangrantes. Entonces, para evitar este tema del sangrado excesivo y la reposición de sangre constante, usamos lo que son los antifibrinolíticos. Por ejemplo, el ácido tranexánico. Esto nos va a ayudar a mantener el estado hemodinámico del paciente. Entonces, en realidad, durante toda la cirugía ya van a ver que va a estar hipotenso, va a tener presiones muy bajas. Antes de que termine la cirugía, se hace control de hemostasia, ¿sí? Para ver que no haya quedado ningún vaso abierto o no suturado, entonces, y sangre después en el postoperatorio. En ese caso, ahí nos piden que elevemos la presión del paciente a lo normal. Entonces, cuando se renueva esta presión, ahí ellos pueden hacer el control de hemostasia, que se llama, y evalúan qué tanto es el sangrado que se produce o no, si quedó algún vaso sin cauterizar o si hay que modificar algo, ¿sí? Entonces, de por sí, este tipo de cirugía se hace con una hipotensión controlada, ¿sí?
Sí, profe. Bien. Lo otro que les decía es muy importante la evaluación preanestésica, ¿sí? Que nos va a ayudar a esto, a ver qué otras patologías puede llevar a tener el paciente, qué edad tiene, y en base a eso podemos ver si en realidad podemos manejar esta anestesia con una hipotensión. Porque si es un paciente que ha tenido un infarto previo o que tiene algún daño cardiovascular o alguna otra alteración, esto no se va a poder hacer, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es forzar más el corazón y vamos nosotros a generar un daño. Entonces, lo ideal es, por eso es importante la evaluación preanestésica para ver el estado del paciente y ver cómo es el plan, si se puede llevar a cabo este plan anestésico. La temperatura corporal, indistintamente de esta cirugía, es muy importante para todas las cirugías, que ya lo vamos a ver en la unidad que sigue, ¿sí? Lo que es la termorregulación. Porque en realidad la hipotermia lo que va a hacer es aumentar los niveles de epinefrina y eso produce una vasoconstricción significativa. A su vez, aumenta las cifras de tensión arterial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El paciente va a tender a sangrar más en el intraoperatorio, que es lo que nosotros no estamos buscando. Entonces, a su vez, dificulta todo lo que es la cascada de coagulación, ¿sí? Altera la cascada de coagulación y aparte dificulta lo que es después en el postoperatorio la cicatrización. Entonces, vamos a ver que tiene varias alteraciones tener el paciente con hipotermia. Entonces, lo ideal es tener siempre mantas térmicas o dejarlo tapado con una frazada. ¿Por qué? Porque como se va a trabajar en lo que es de el cuello hacia arriba, todo el resto del cuerpo lo podemos mantener protegido, ¿sí? Entonces, lo ideal es mantener siempre una temperatura corporal lo más normotensa posible. Entonces, para este tipo de cirugías, que en realidad podemos taparlo sin problema al paciente, lo ideal es tener las mantas térmicas, ¿sí? O los caloventores, para dejarlo protegido y mantener siempre una temperatura lo más normal posible, ¿sí? Y evitar siempre la hipotermia, perdón. Esto va a estar, en realidad, lo vamos a ver que lo ideal es para todas las cirugías, evitar la hipotermia. En este caso, como no va a estar tan expuesto, si no hay tantos órganos, no es tanta la pérdida que sale por la exposición, ¿sí? Porque el mayor cuerpo, la mayor parte va a estar tapada. Pero acuérdense que los quirófanos mantenemos una temperatura bastante fría y el paciente ya con el solo hecho de estar en una anestesia genera un descenso de la temperatura, ¿sí? Corporal. Entonces tiende a estar en una hipotermia. Entonces, eso, recordarlo siempre, dejar el paciente tapado, mantener, si la institución lo tiene, los caloventores o las mantas térmicas, ¿sí? Para siempre tener la temperatura ideal. Las soluciones entibiadas, que eso también ayuda a que por parte sistémica vaya, ¿sí? Manteniéndose la temperatura. ¿Cómo les digo para esto? Para que no haya, porque nosotros estamos, por un lado, generando una hipotensión, ¿sí? Con las drogas, por el otro lado me genera una hipertensión por la vasoconstricción que genera la hipotermia. Entonces también ahí tenemos como una asincronía del sistema cardiovascular que tampoco está bueno, ¿sí? Entonces, bueno, lo ideal es que el paciente esté lo más estable posible. Dentro de lo que son los aspectos generales de la cirugía, ¿sí? Se va a hacer una asepsia de toda la cara. Lo ideal es, o lo menos tóxico, es el Pervinox o el alcohol yodado. Lo que hay que tener muy en cuenta es el tema de los ojos, ¿sí? La protección de los ojos, la conjuntiva y la córnea, para evitar estas abrasiones corneales, ¿sí? Y podemos dejar ciego al paciente. Entonces, esto no solo es responsabilidad del servicio de anestesia, sino que también es muy importante y
que el cirujano tenga la responsabilidad de la precaución cuando hace la asepsia de la cara, ¿sí? Entonces, la responsabilidad en esto va tanto desde el servicio de anestesia como del servicio de cirugía. Nosotros como servicio de anestesia lo que podemos hacer es colocar un lubricante, ¿sí? Que pues, por lo general vienen como unos geles que se colocan en el interior del ojo, en el globo ocular, y después se fija con una cinta adhesiva todo el párpado para que quede cerrado. Entonces, este lubricante mantiene el ojo todo el tiempo húmedo, y si llega a ingresar alcohol o el alcohol de Pervinox, no se lesiona por la irritación. Lo otro que pueden hacer también es para absorber y evitar también que ingrese el desinfectante, es las gasas, la gasa común, se corta un pedacito y se pone como, digamos, por debajo de la cinta, entonces cubriendo todo el párpado y por encima la cinta, ¿sí? Entonces, si llega a ingresar o atravesar la cinta, lo va a absorber en realidad la gasa que está por arriba del párpado y en realidad no se va a lesionar la parte interna que es la córnea. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Eso es lo ideal, chicos, ¿sí? Siempre la protección ocular es muy importante y más en este tipo de cirugías que está muy expuesto. ¿Cuál es lo otro? El tubo endotraqueal, ¿sí? Y a su vez la sonda que van fijados, como se va a trabajar en lo que es la parte de la mandíbula y el maxilar, sí o sí tenemos que ir colocados en la parte superior, fijados, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de tubo vamos a utilizar acá? Dentro de los tubos endotraqueales. ¿Qué clase? El espiralado. Bien, ¿sí? Tubos espiralados, sí o sí, porque van a ir doblados, ¿sí? Van fijados en la parte de la frente. Entonces, en este caso, lo que es la fijación, como no puede haber nada, ¿sí? No puede haber una gasarrollo, no puede haber cinta, lo que se hace es hacer una fijación, como la intubación va a ser nasotraqueal, lo que se hace es colocar un punto, ¿sí? Se fija con un punto a la nariz, ¿sí? Entonces, nosotros en este caso tenemos que proporcionarle la sutura al anestesiólogo para que haga el punto correspondiente, y como va a ir doblado el tubo, hay que ver de poner un prolongador, ¿sí? Que ahora se los voy a, si me dan 2 minutos se los muestro. Prolongador de tubo, ¿para qué? Para que la conexión, ¿sí? No quede del corrugado, no quede tan cerca del tubo endotraqueal. Eso permite disminuir en realidad los riesgos de desconexión. Ahora sí, a ver. Mira. El conector o el prolongador es este tubito como un corrugado, pero cortito, ¿sí? Yo lo puedo colapsar, ahí se los muestro bien, ¿sí? No sé si lo ven, y se prolonga. Entonces, tengo el tubo, de un lado se conecta al tubo, ¿sí? Y del otro lado se conecta al revés. Del otro lado se conecta a la pieza que va al corrugado, ¿sí? Que yo acá tengo la pieza en I, que van los dos corrugados, ¿sí? Este es el conector en L. Entonces yo conecto el tubo, el prolongador va entre el tubo y el corrugado. Es cortito, no necesito que sea tan grande. Pero ¿qué pasa? Esto va a estar acá, ¿sí? Véanlo de esta manera. Yo tengo el tubo que va a ir fijado acá en la frente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo
el corrugado y el tubo acá en la frente, por más que esté protegido, como va a estar los campos, lo que voy a hacer es generar mucha presión y mucho peso, entonces el tubo se puede salir. Entonces yo lo que hago es esto, colocarle este prolongador que también es flexible, entonces lo que me da es un poco más de distancia, entonces yo los corrugados los puedo enganchar por debajo de la cabecera, ¿sí? Los coloco uno de cada lado de la cabecera para que queden fijos, entonces esto automáticamente va a quedar recto y no se va a movilizar para ningún lado, porque yo de un lado voy a tener una rama, la otra rama del corrugado fijadas a la camilla, ¿sí? Entonces evito que haga peso, ¿sí? Peso hacia la parte posterior y pueda extubarse el paciente. Y esto yo lo que voy a hacer, lo puedo fijar con una cinta, entonces me aseguro de que si hay alguna tensión no se desconecte. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Son cosas a tener en cuenta, ¿sí? Fíjense que ya ahí vamos como más agregándole más cosas. No es tan fácil. Lo que hay que tener en cuenta en la fijación, como les digo, es, como va fijado, ¿sí? O en realidad va fijado en la nariz, pero va apoyado sobre la frente, hay que evitar que el tubo que va a pasar por el costado no quede muy presionado sobre la narina, porque eso me puede generar una necrosis. A su vez, hay que evitar, ¿sí? De que quede apoyado en la frente. Entonces eso lo que vamos a hacer es colocar o una compresa de tela, una gasa, algo bien acolchonado en la frente, ¿sí? Para que me quede el tubo sobre eso. Y para mayor seguridad, ¿sí? No, ese apoyo no lo voy a hacer tan grande, lo voy a hacer que quede solo, digamos, donde va a apoyar el tubo. ¿Por qué? Porque a su vez le voy a poner una cinta hipoalergénica en toda la frente para fijar esa parte. ¿Sí? Entonces me va a quedar una cinta ancha fijando el tubo sobre la frente para que tampoco se mueva. Por eso también es importante que tenga un buen apoyo, porque yo a su vez voy a generar presión fijándolo en la frente. ¿Sí? Entonces, tubo espiralado y la sonda nasogástrica, evitar el tema de la compresión con las narinas, una buena fijación, ¿sí? en la frente para que no se mueva con un apoyo, y va a ir la fijación del tubo en sí, va a ir fijado con un punto en la nariz. ¿Sí? En esta parte de acá, en el tabiquito de acá, queda con un punto. Bien. Es el tema con la posición del paciente. Los aspectos generales, en realidad. Complicaciones intraoperatorias que pueden haber. El problema más común, ¿sí? de cualquier paciente que se encuentra recuperándose es la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Más que todas las obstrucciones respiratorias agudas. ¿Cuáles van a ser las causas de estas complicaciones? El sangrado, como dijimos, son cirugías muy sangrantes porque están muy irrigadas. El edema, ¿sí? que puede haber tanto en la tráquea como en la laringe. La insuficiencia respiratoria secundaria a toma de injertos, ¿sí? injertos costales, porque a veces acá estamos hablando de estructuras óseas, ¿sí? estos injertos son óseos, a veces para poder completar el maxilar o la mandíbula, lo que se hace es sacar una porción de una costilla para poder injertarlo en la cara. Entonces, ese dolor que genera, ¿sí? la intercostal hace que en realidad la mecánica ventilatoria sea dificultosa por el dolor, más que por la cirugía en sí. Entonces, una complicación que puede ser intraoperatoria después es esto de la insuficiencia ventilatoria por el dolor. Esto, como les digo, puede ser si es ya la segunda o la tercera cirugía que se está haciendo, y esto obviamente también me va a dar complicaciones postoperatorias si en esta cirugía yo voy a hacer el injerto óseo. Presencia de fijación maxilomandibular, vamos a ver que
los pacientes ingresan al quirófano con estas fijaciones, que es lo que yo les digo. A ver, una vez que, antes de llegar a la cirugía en sí propiamente dicha, pasan un tiempo, una preparación en la parte ortodóntica, ¿sí? Llevan varios meses con los odontólogos, ¿sí? En estas cirugías intervienen los odontólogos y los cirujanos de cabeza y cuello. Entonces, ¿qué pasa? Ya previo, el paciente ya viene haciendo un tratamiento con los odontólogos, ¿sí? Que es lo que le digo, que le ponen los brackets, van haciendo diferentes fijaciones para ir corrigiendo levemente hasta poder llegar a la cirugía final, que estamos hablando de los maxilares o la mandíbula. Entonces, vienen con estas fijaciones que son los brackets, y entre bracket superior e inferior va un alambre que los une. Entonces viene el paciente que no puede abrir la boca. Entonces, antes de hacer la anestesia, se recomienda cortar esta fijación. El tema es que obviamente eso también lo tienen por una cuestión de dolor, para que la mandíbula y la boca no se muevan, porque puede haber una fractura también. Entonces, es bastante doloroso la fijación. Es importante siempre, como le digo, tener una pinza, esas pinzas que cortan alambre, tiene que estar en el quirófano para hacer o cortar esa fijación antes de la intubación. Otra complicación que vamos a tener es la hipoxemia o la hipoxia, ¿sí? En pacientes sometidos a cirugías ortognáticas, que pueden ser detectadas tempranamente si utilizamos la monitorización como el oxímetro de pulso. La obstrucción parcial de la vía aérea puede permanecer sin detectarse por largo tiempo, llevando al paciente hasta un paro cardiorrespiratorio. Entonces, es importante siempre tener la monitorización desde el inicio, ¿sí? La oximetría de pulso tiene que ir desde que el paciente ingresa al quirófano, es lo primero que le vamos a poner, ¿sí? Porque, como le digo, puede estar dado por el sangrado que ha tragado, porque tiene una mala mecánica, porque tiene un edema, o porque la deformidad o la fractura es tan grande que tiene alguna complicación que va a generar esta hipoxia. Entonces, siempre hay que tener un buen control de la saturación del paciente. Bueno, y lo que les decía, no deben faltar el cortador de los alambres y las pinzas por cualquier emergencia. Lo ideal es lo que les digo, ya tener cortado la fijación antes de hacer la intubación, porque como les digo, la intubación va a ser nasal, pero si se complica hay que hacerla orotraqueal. Entonces, hay médicos que se arriesgan o pueden hacerlo con la fijación y probar directamente hacerlo nasotraqueal sin cortar la fijación, pero lo ideal es hacerlo con la fijación ya cortada, porque si hay alguna complicación, como les digo que tenemos que tener este plan anestésico de urgencia o emergencia, tiene que ser orotraqueal, ¿sí? Automáticamente, o para mejorar la ventilación. Entonces, con la mascarilla, que ya de por sí también va a ser dificultoso el tema de la ventilación con mascarilla, ¿sí? Entonces, no vamos a tener una buena desnitrogenización del paciente. Entonces, eso nos disminuye el tiempo de apnea, y ya vamos a ver que todas las intubaciones nasales son de larga duración, ¿sí? Una intubación nasal no se puede considerar como inducción rápida. Entonces,